bendición. Es un mensaje que nos trae a Ezequías, rey de Judá. Sabemos, hermanos, que Dios tiene un propósito con todo lo que hace en esta tierra. Amén. Él dirige los destinos de las personas. Hermanos, y cuando una persona se ha entregado, cuando una persona se ha comprometido delante de Dios, el Señor le pone las oportunidades. El Señor le pone o hace que una persona vaya ante la presencia de ese siervo. ¿Para qué? Hermanos, para que vea lo que hay en ti, para que vea a Dios por medio de usted, para que encuentre el camino de salvación por medio de usted. Y saben, hermanos, de que unos enemigos del pueblo de Dios y de Dios, porque sabemos de que la Biblia dice que cuando uno se va contra un siervo de Dios es como si se fuera contra Dios. Que cuando alguno toca a un siervo de Dios es como si le lastimara un ojito, el ojito de Dios, como si le tocara la niña de sus ojos. Y habían unos enemigos que siempre rodeaban, que siempre instigaban, que siempre abatían a los hijos de Dios. Pero Dios, como vuelvo y repito, tiene un propósito: que esos enemigos, hermanos, conocieran de la verdad. Y van con un propósito muy bueno, con un propósito, digamos, santo. En una palabra, con un buen hábito de visitar a los enfermos. Es un hábito de un cristiano. Pero ellos iban con otras intenciones. ¿Cuáles intenciones, hermanos? ¿Qué hace el enemigo? Para los cristianos es un propósito, es un hábito bueno ir a visitar a un enfermo. Ezequías había caído enfermo. Y cuando nosotros caemos enfermos, nos alegra que un hermano vaya y nos visite. Hermanos, pero ¿saben ustedes que muchas veces el enemigo va a tu casa, va a tu familia? ¿Qué han visto en tu iglesia? ¿Qué han visto en tu casa? ¿Qué han visto en ti? Podríamos llamarle el título de este mensaje, podemos ampliarlo. ¿Qué han visto en ti en medio de la sociedad? ¿Qué han visto en ti en medio de los trabajadores con los que usted se relaciona? ¿Qué han visto en ti en medio del vecindario? ¿Qué han visto en ti en medio de la familia? Que se tratan bien la familia, que se aman, que se visitan, que honran y glorifican el nombre de nuestro Dios. Hermanos, y cuando llegan estos embajadores de Babilonia, llegaron ante la presencia de Ezequías, Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros. Hermanos, es peligroso que usted y yo, cuando llegue una persona de lejos, que una persona que no conocemos, una persona que quizás venga, vengo de parte de fulano, de un familiar, porque a veces le mienten a uno, vengo de parte del alcalde de Pereira, vengo de parte del gobernador del valle. No, hermanos, tenemos que ser muy cautelosos. Y Ezequías comenzó a mostrarle todo. Hermanos, pero el propósito, las palabras, podemos decir, la reacción de este hombre no era ninguna. La forma como debe reaccionar un cristiano: bueno, muy bienvenidos, y ponerlos y hablarles del camino del Señor, hablarles de la salvación. ¿Por qué? ¿Los babilonios estaban exentos de la salvación? No. Para los babilonios también era la salvación, para todo habitante de la tierra. Pero dice allí en el versículo 13, dice allí cuando Ezequías les muestra todo a estos hombres
les dice, viene el profeta Isaías, y cuando ya les muestra todo, la casa de armas, cuando ya les muestra los tesoros, cuando les muestra los dominios, entonces el profeta le hace la pregunta, ¿qué dijeron ellos? ¿Y de dónde vinieron? Y Ezequías sabía que habían venido de tierras lejanas, que habían venido de Babilonia. Y le volvió a decir que vieron en tu casa. Y Ezequías, hermanos, no parecía que hubiera tenido temor de Dios. Ezequías no demostró que era un siervo de Dios. Mire, estos dominios, estos tesoros, esto no es el mío. Porque la palabra de Dios dice de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no les mostró que por el Dios del cielo que pone reyes y quita reyes estaba él en ese lugar. Y que el motivo de esa visita de esos hombres era para visitarlo porque estaba enfermo. Pero sabemos por experiencia y ejemplo de que ellos venían con otros propósitos, porque ellos eran invasores, porque ellos llegaban a las ciudades, a los países, por así decirlo, a invadir, a llevarse todo lo que había en la región. Hermanos, si saben ustedes que hacemos una pregunta, ¿esto estaba bien o estaba mal? Que conoce los peligros, que conoce las consecuencias, hermano, no hace caso omiso a las advertencias de Dios, a las advertencias de los siervos de Dios, a las advertencias de los hermanos. Hermanos, allí sale la noticia de que va a haber un deshielo, que va a haber una tormenta. No, yo no puedo. Yo no dejo mi propósito. Yo sigo adelante. Como cuando los padres le dicen a los hijos, mire, esa joven no le conviene, ese joven no le conviene. Usted debe de buscar es uno de tu misma familia. Hermanos, no aceptan, no escuchan. Y Ezequías era un hombre lleno, hermanos, de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, ver claramente que vienen las consecuencias por nosotros ser rebeldes, por nosotros no hacer caso omiso a lo que Dios dice en su palabra. Y dice allí la palabra del Señor, que aquí vienen días, la advertencia, las consecuencias por haber mostrado todo lo que tenía a los emisarios, a los embajadores de Babilonia, y no haber puesto a Dios en primer lugar. No les mostró a Dios. Y dice en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Hermanos, y cuando Dios dice, Dios no se equivoca. Él dijo, por usted haber hecho esto, por usted haber olvidado a Dios. Hermanos, ¿qué han visto en tu casa? ¿Han visto a Dios reflejado en su mente y en su corazón? ¿Han visto a Dios reflejado por medio de tu vivencia con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos? Que todos los hermanos estemos en armonía en nuestra casa, hermanos de sangre, hermanos de iglesia, donde quiera que estemos. Hermanos, dice, por causa de esto no va a quedar nada de las riquezas que ustedes han conseguido, irán a ser llevadas, hermanos, como un juicio. Pero miren la reacción de este rey. Será llevado todo a Babilonia sin quedar nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, mire, de los nietos, de los hijos, de los nietos, que habrás engendrado, morarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Serán siervos en el palacio
del rey de Babilonia. ¿No les parece, hermanos, un castigo? ¿No les parece unas consecuencias? ¿No les parece una sentencia de juicio? Pero hermanos, cuando el diablo nos entorpece, cuando el diablo nos entenebrece, no ponemos cuidado, no hacemos caso a las advertencias de Dios. Hermanos, yo admiro a los ninivitas. ¿Por qué los admiro? ¿Por qué admiro al rey? ¿Quién era Nínive? Era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, era una ciudad invasora como los babilonios. Hermanos, y cuando Jonás, yo digo, hermanos, que en la historia, el que ganó más almas, el mejor predicador, un predicador rabioso, un predicador descontento, un predicador que quería el mal. Hermanos, el mejor predicador fue Jonás. 120,000 habitantes se arrepintieron con aquel sermón de Jonás, con aquella advertencia de Jonás. Hicieron caso y se salvaron de la destrucción en esos días, en esos tiempos. Porque hay mucha gente que escucha las advertencias, pero dice, no, es que yo puedo. Como un joven que me contó un vecino, le advirtieron, no se vaya para allá, no haga eso. No, es que yo aquí cargo la que me defiende, y cargo la pistola, es que yo mantengo despierto, es que yo mantengo listo. Y los mismos para donde se fue a trabajar, lo llamaron de Chinchiná y le dijeron, venga, para que hagamos tal y cual cosa, y era para matarlo a él. No volvió, hermano, no volvió vivo, volvió muerto, como a los 3 o 4 días que lo encontraron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué no hacemos caso a las advertencias que Dios nos hace? Hermanos, y dice aquí la palabra de Dios, por haber hecho esto, Ezequías le vino este castigo. Pero él, hermanos, ni corto ni perezoso, dice que cuando nosotros nos alejamos del camino del Señor, cuando nosotros nos apartamos de Él, por eso viene un poder para que nosotros creamos en la mentira, para que nosotros pensemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y él no hizo caso. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Hermanos, es buena. ¿Era buena o era mala? Según lo que estamos leyendo, ¿era buena o era mala? A ver, ¿quién me dice? Que digan de que a Mary le van a quitar los hijos y se los van a llevar. Que digan de que a Eladio lo van a desalojar de la casita que tiene. Que digan que las cuentas bancarias de la hermana María Eugenia van a ser desocupadas. Ejemplo, estamos poniendo. Que digan que el hermano Javier, que mañana ya no puede ir a la tierrita que tiene porque ya hay un invasor, y que usted va a ser llevado preso, que va a ser llevado cautivo, que los hijos de la hermana Elizabeth y el hermano Héctor los van a llevar a trabajar sin pagarles nada, sino solamente por la comida. ¿Es buena esa noticia o es mala? Bueno, ahora sí cogieron el hilo, ¿cierto? Es mala. Hermanos, pero mire, ¿qué hace el diablo? No es que yo así como voy bien. Tengo comida, tengo mujer, tengo esposo, tengo los hijos bien, están estudiando. Hermanos, pero ¿qué han visto en tu casa? ¿Han visto a Dios en tu hogar? ¿Han visto a Dios en esta iglesia? ¿Han visto a Dios en tu mente? ¿Han visto a Dios en tu carácter? Mire lo que dice. Es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. No se preocupaba sino por él, hermano. No podemos ser egoístas. No debemos de preocuparnos solamente por nosotros. Debemos de procurar, dice la palabra de Dios, el bien para nuestros hijos. Hermanos, allí había ausencia de Dios. En este hombre no estaba el poder de Dios morando en su corazón. Este hombre no era apto para reinar
para gobernar a Judá. Este era un dirigente indolente, que no le dolía nada, que no le importaban las consecuencias, que le importaba vivir bien, porque digo, no, pues al menos habrá bien en mis días, no importa lo que pase más adelante. Nosotros debemos de preocuparnos por esos hijos pequeñitos, debemos de preocuparnos por nuestras esposas, debemos de preocuparnos por los nietos, debemos de preocuparnos en sembrarles el conocimiento de la verdad, para que no más tarde no digan, mire, vea, lo contrario de lo que deben ver las personas en nuestros hogares. Y saben una cosa, hermanos, que cuando una persona tiene la oportunidad, lamentablemente Ezequías no tuvo la oportunidad. Hablando con un pastor que se encuentra ahora, si no estoy mal, en el distrito de Tuluá, él me decía, estudiando la historia de Ezequías, él dijo, había sido, hermano Arturo, me dijo, había sido mejor que Ezequías se hubiera muerto cuando Dios le dijo que ordenara la casa y que iba a morir. Había sido mejor, porque de ahí en adelante este hombre se desordenó, este hombre se apartó, hermanos, y la salvación de él no sabemos. La Biblia nos dice que este hombre hubiera buscado al Señor en los últimos días. Pero miren cómo reacciona una persona que ama, una persona que reconoce los errores, una persona que conoce a Dios, una persona que quiere estar en el reino de los cielos. Hermanos, una persona que se ha alejado de Dios, o una persona mejor que ha ofendido a Dios, ¿cómo reacciona? Hermanos, aquí en el Salmos capítulo 51, versículo 11, mire cómo debe ser la reacción suya y la reacción mía cuando nos hemos alejado de Dios, cuando el diablo nos ha puesto una venda en nuestra mente. No me eches de delante de ti, hermano, eso es lo que debemos de hacer nosotros. Pedir como el siervo de Dios David, cuando se encontraba sufriendo, cuando se encontraba preocupado. En el Salmo 32 dice, hermanos, allí acerca de la confesión, que mientras él sentía la culpa del pecado, se debilitaban sus huesos, no tenía alegría de nada. Pero en el Salmo 51:11, una persona que reacciona, y ojalá que nosotros reaccionemos, que nosotros miremos que este mundo está por finalizar, y no nos dejemos engañar por los emisarios, por los embajadores del diablo, que vienen a pintarnos pajaritos de oro. ¿Quién sabe qué le dirían? Venimos, porque la realidad, la Biblia dice, vinieron porque sabían de que él estaba enfermo, era una obra buena. Pero ustedes y nosotros sabemos cuál era el propósito. Y no quites de mí santo espíritu, dice el salmista David. Y saben, hermanos, David menciona en diversas ocasiones las angustias de un corazón afligido por el pensamiento de que Dios lo ha abandonado, hermano. Y Dios no abandona a su pueblo, Dios no abandona a sus hijos. Cuando el diablo manda embajadores para que lo representen a él delante de nosotros para hacernos caer, dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová va delante para evadir, si usted, los ataques del maligno, para evadirlos si usted se pone delante de la presencia de nuestro Dios. Y mire, nos dice aquí en Salmos 13:1, en el Salmos 13:1, reacción, no la reacción de Ezequías, que hubiera tenido tiempo, pero la reacción de este hombre cuando se sintió que había ofendido a Dios, sintió que había pecado, sintió que estaba tratando mal a Dios,
sintió que había una barrera delante de él y delante de Dios, y él quería que el Señor actuara de una forma sobrenatural. Y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Le hace una pregunta. ¿Le ha preguntado usted a Dios? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hace que nosotros no veamos el rostro de Dios? El contexto está en Isaías 59, 1 y 2. Pero nuestras iniquidades han hecho una barrera. Textualmente dice: nuestras iniquidades han hecho división. Nuestras iniquidades han hecho que nosotros no veamos el rostro de Dios. ¿Por qué Jesús clamó cuando estaba muriendo en la cruz y miró al cielo y no vio a Dios? ¿Qué barrera había? Cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué barrera había? Hermanos, había una nube que lo cubría. ¿Cuál era esa nube? La nube era el pecado de la humanidad que estaba cargando Jesús por amor a nosotros. ¿Hasta cuándo esconderás su rostro de mí? No vemos a Dios, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado. Y dice la palabra del Señor más adelante en Salmos capítulo 30, versículo 7. Miren lo que dice aquí otra vez el salmista David: ¿Por qué tú, Jehová, con tu furor me afirmaste? Como monte fuerte. Hermanos, ¿será que estamos esperando que Dios actúe de una forma sobrenatural? ¿Por qué tu Dios con tu furor me has afirmado como monte fuerte? A veces en medio de una tempestad, a veces en medio de la pérdida de un ser querido, a veces en medio de una avalancha, a veces en medio de una enfermedad. A veces o queremos, hermanos, que como dirigentes y como miembros de la iglesia, que Dios actúe de la forma sobrenatural como le tocó actuar para llamar a un hombre que perseguía a los hijos de Dios. Hermano, le tocó sacudirlo como cuando una gallina sacude un gusano para comérselo. Hermano, le tocó tirarlo bajo el polvo, le tocó tirarlo al suelo. Y de esa manera él reconoció al Dios de los cielos. Estamos esperando de que Dios actúe como actuó con Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el capítulo 4 de Daniel. Hermanos, que me tocó volverlo como una bestia, comiendo pasto con pelo como los animales, durmiendo como los animales, hasta que reconoció al Dios que hace arcanos, hasta que reconoció al Dios de los cielos, hasta que reconoció y aceptó al Dios que hace proezas. Hermanos, no esperemos ese tiempo. Y el rey David dijo: a mí el Dios me ha moldeado por medio, en otras palabras, de los montes. Con tu furor me has vuelto como un monte fuerte, me has formado, me has hecho una persona, hermanos. ¿Y cómo llegó a ser David? Hermanos, llegó a ser un hombre fuerte, llegó a ser un hombre. Hermanos, qué diferencia de Ezequías y David. Hermanos, esto es lo que no, ese es el mensaje de Ezequías. Quedó mucho ahí, hermanos, porque él acabó su vida. Ahí dice: y murió Ezequías, y todos sus hechos no fueron escritos en el libro de las memorias. Hermanos, lo diferente, esta es la parte más esencial. No hagamos lo que hizo Ezequías. No digamos: no, Jehová, pues es buena la palabra, pues al menos va a haber paz ahora en cuando los hijos y los nietos se los lleve el diablo. Eso quiso decir: al menos habrá paz en mis días. Hermanos, hagamos como hizo David. Nos dice esta idea de que Dios se ausenta o se esconde, se evidencia en forma más intensa y dramática en el Salmo 51.
llamado el Salmo Penitencial, donde David, aplastado por el peso de la culpa, hermano, se ha sentido culpable, se ha sentido que usted fue el que causó el problema, suplica a él, suplica el alivio. Hermano, si él dice, no me eches de delante de ti, ruega en perplejidad y contrición. Qué terrible es el tributo cobrado por la transgresión. Hermanos, pecado trae consecuencias. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Pero acaso lo habría abandonado el Señor? En las palabras del profeta Isaías encontramos Isaías 49:15. Mire lo que dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. 49:15. Escuchen, pongan atención a la iglesia. Oneida, Dios había olvidado. ¿Quién le pone cosas de Dios a ustedes? ¿Quién ora por Nuestro ustedes? Padre Celestial, Jesús, Valoren esto, valoren esta oportunidad. por los hijos que se apartan. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero Ezequías no tuvo la oportunidad de volver. David pecó, pero tuvo la oportunidad. Mire lo que dice aquí en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15. 49:15. Dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí, sí. Hay unas que echan el higo por el sifón. Sí, así ellos les hicieron. Hay unas que lo envuelven en una bolsa, pero yo creo que no se les olvida ese mal que hicieron. Mi mamá se Los olvidó de mí. desprecian, Mi mamá se olvidó de mí. los matan. Pero Jehová Dios, por medio del profeta Isaías, hace esta comparación. Yo digo que no, y la Biblia dice que no, porque así los mates. ¿Se acuerdan? Cuando yo maté al niño pequeñito, me acuerdo cuando yo maté a la niña que nació en tal fecha. No se olvida. Dice allí que no. 49:15. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aquí dice, posiblemente ella se puede olvidar. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, hermanos y amigos. El Señor nunca se olvida de ti. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, el llamado de Dios hoy es hacer caso omiso a las advertencias de Dios. Viene una destrucción. Estamos viviendo el fin del tiempo. Pronto viene el tiempo de angustia. Hermanos, y dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Ezequías, hermano, yo quiero resaltar a Ezequías. Ezequías no perseveró hasta el fin. Hermano, ya para morirse, y me perdonan que repita, la palabra de Jehová es buena cuando estaba pronunciando juicio. La palabra de Jehová es buena cuando estaba pronunciando juicio. Hermanos, cuando estaban advirtiendo la destrucción de Armero, que desocuparan, la gente no hizo caso. Que porque el nevado estaba por explotar. No hicieron caso y a las 11 de la noche comenzó la tragedia. Hermanos, se amaneció todo destruido. Pronto viene la avalancha, pronto viene la persecución. Hermano, y si nosotros no estamos preparados, vamos a decir, no, fue que Dios me olvidó. Vamos a decir, no, fue que a mí no me dijeron. Cuando dice la palabra de Dios que el Evangelio será predicado por todo el mundo para testimonio
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero leer un último versículo, voy a buscarlo y yo sé que lo voy a encontrar en el Salmo capítulo 51, que si nosotros actuamos, que si nosotros perseveramos, que si nosotros pedimos como David, no como Ezequías. David se sentía preocupado, y con la reacción de David entonces dice lo que dice y el propósito que tiene el Señor. Entonces enseñaré, 51:13, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Amén, hermanos. Ese es el propósito, hermanos, que haré que muchos conozcan el camino. ¿Por qué? Porque usted y yo, Mary, porque usted y yo, Rodrigo, porque usted y yo, Eladio, porque ustedes y yo, todos los que nos encontramos aquí, dice el apóstol Pablo, somos cartas conocidas y leídas delante de los hombres. Así que preocupémonos por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros nietos. No digamos, no, está bien, yo ya voy a morir, a mí me fue bien, pero a nosotros que les vaya mal. No, Dios quiere el bien para todos por toda la eternidad. Sí, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Esta mañana es mi deseo y mi oración. Bueno, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Buscaremos en el inventario, en el antiguo himno 361 y en el nuevo himno 562. Vamos a poner el sector.
y a los mandatos que Él ha colocado delante de nosotros. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. ¿Cuál? ¿Me lo vas a dar? Padre, gracias por este mensaje que has traído por medio de tu santa y divina palabra, por medio del Espíritu Santo. Te pedimos una bendición por todos los presentes, que podamos estar ungidos, ser ungidos, y los que no han pagado las aguas bautismales que puedan hacerlo, Señor, pronto, que conozcan toda la verdad, que podamos, Señor, formar parte de un grupo que se prepara y que ayuda a preparar a otros para el pronto regreso de tu Hijo Jesucristo. Amén. A llevarnos a morar contigo por toda la eternidad. Amén. Gracias, Señor. Te estamos poniendo delante de tu santa y divina presencia a la hermanita Teresa Ochoa. Que tu Santo Espíritu sea con ella. Padre, que ese dolor de cabeza se le quite, que ella pueda volver a la realidad, a tener salud, Señor, que pueda estar tranquila y que pueda recibir estos emblemas sagrados en el momento adecuado, como tú lo has asignado. Bendice a todos los hermanos que nos encontramos aquí presentes y a todas las visitas, que podamos volver, Señor, para mirar esta ceremonia sagrada que es la Santa Cena, la Santa Comunión, la renovación del pacto contigo. Padre, imploramos tu presencia en nuestros corazones, en toda nuestra vida, en todo lo que nos falte por vivir, que no nos apartemos de ti, para que no nos vengan cosas peores. Queremos la gloria eterna, queremos ver tu rostro, amén. Queremos estar contigo por toda la eternidad. Amén. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que...? Hasta